Bueno, hola a todos, mi nombre es Sabri y este es un episodio del podcast Continuar Viendo. En este podcast vamos a hablar de cine, de películas, series, entretenimiento, Hollywood, de todo lo que a mí me gusta del cine. Y lo vamos a analizar, vamos a charlarlo, vamos a compartir opiniones y vamos a tratar de entender qué es el cine a través de directores, directoras, películas, series, todo lo que se va estrenando, todo lo nuevo. Y hoy vamos a empezar con Wes Anderson. Wes Anderson es un director que a mí me encanta, o sea, los que me conocen saben que me gusta muchísimo. Y para mí es una carta de amor al cine lo que él hace, básicamente. Al cine, a la moda, a la editorial de lo que es la moda, al estilismo, las puestas en escenas, la simetría, la armonía. Wes Anderson es un director súper completo. Y vamos a hablar un poco de su historia, de cómo surge, porque a veces vemos una película, nos encanta, pero no tenemos idea de dónde salió ese director. Como bueno, apareció un día, vimos Moonrise Kingdom, vimos El Gran Hotel Budapest, pero no entendimos de dónde salió. Wes Anderson nace en Estados Unidos, en Texas, y ya desde muy chico él tenía una cámara Super 8 y filmaba a sus amigos, filmaba a su familia, lo cual me parece súper interesante, porque habla mucho de quién es él. Habla mucho de que filmaba ya lo que es lo cotidiano para él. Es como si nosotros ahora tenemos un celular y filmamos todo. Bueno, él lo hacía con una cámara Super 8. Y también él actuaba en obras de teatro. No le gustaba tanto, él siempre cuenta que no le gustaba tanto llamar la atención, pero sí estar ahí presente con la puesta en escena y lo que significa un escenario. Y eso lo vamos a ver después y lo vamos a charlar un poco, que se ve en sus películas. Se ve que le gustan los escenarios, las puestas en escenas y los decorados sobre todo. Después va al colegio, va a la universidad y estudia filosofía. Y esto también es un dato muy importante porque nos habla también de quién es él como director. Estudia filosofía en la Universidad de Texas, Estados Unidos, y acá un dato muy importante es que conoce a Owen Wilson. Owen Wilson es un actor que amamos, o por lo menos yo amo, no los voy a meter en la misma bolsa que yo, que tiene películas muy conocidas, y mi favorita es Marley y yo, sí, todos lloramos, y se hacen muy amigos ellos. Empiezan a escribir, los dos estudiando filosofía, como dije recién, empiezan a escribir y escriben un corto. Ninguno estudiaba cine, sino que estaban estudiando filosofía. Escriben un corto que se llama Bottle Rocket, lo protagoniza Owen Wilson junto a su hermano, Luke Wilson, también actor. Y este corto no se hace tan conocido, pero sí justo da esa casualidad como a veces pasa en la vida, que lo ve un productor, le super copa este corto y decide invertir en esto. ¿Qué pasa? Invierte en esto y dice, bueno, hagamos una película. Wes Anderson todavía, él dice y cuenta que no tenía las herramientas para hacer una película si no hubiese sido por este productor. Hace la película de este corto, Bottle Rocket, y sale en 1996. Ya a partir de acá empieza su historia como director. Su segunda película es Rushmore, y en estas dos no vamos a ver tantos estas cosas que estuve comentando antes de la simetría, los decorados. Empieza a él a buscarse como director. Es como cuando empezamos con un proyecto que todavía no tenés tu marca definitiva, pero estás ahí viendo de qué vas a hablar, qué vas a contar. Bueno, él empieza así. Ya su tercer película, mi favorita, estas son fuertes declaraciones, pero es una de mis favoritas, es The Royal Tenenbaums, que se estrena en 2001. En esta película para mí es puramente Wes Anderson. Esa es él en todo, en general es él. Tiene la esencia de Wes Anderson, los personajes, el humor, los diálogos, cómo están compuestos, cómo se desenlaza cada uno, cómo termina la película, las temáticas, que después vamos a ahondar un poco más en eso. Y sobre todo lo que es el vestuario. Él desde esta película empieza a inspirar a mucha gente y sobre todo a lo que es la moda. Prada, es una marca que todos conocemos, empieza a tomar muchísimo de Wes Anderson. Y esto es súper interesante porque yo siempre escuché que había mucha gente que decía que quizás Wes Anderson solamente era un plano centrado. Claramente que lo es, porque es lo que lo define como director, pero es mucho más que eso. Tiene mucho impacto en la moda, en lo que es las pasarelas. Empiezan a copiar o a tomar como referencia los vestuarios y un personaje súper icónico de esta película y del cine de Wes Anderson, que es Margot Tenenbaum. Toman los tapados, el corte de pelo, todo el decorado de las habitaciones de cada personaje. Y es súper interesante cómo esto se va viendo en la moda.
Y como hoy en día lo vemos en Instagram, lo vemos en las redes sociales, la verdad es que la gente toma todo el tiempo lo que ve en el cine de Wes Anderson porque es súper inspirador. Y como contaba, a partir de esta película ya se empieza a ver su sello filmográfico, si se quiere, en todas sus otras historias. Tiene una película que se llama The Life Aquatic y está protagonizada por Bill Murray. Y algo muy interesante también es que Wes Anderson, yo lo veo, crea un universo al estilo Marvel, pero el universo cinematográfico de Wes Anderson. ¿Por qué? Porque empieza a consolidar un cast de actores que no siempre se da en el cine. Casi siempre un director o una directora tiene su actor o actriz inspiración, o una musa si se quiere, como Quentin Tarantino con Uma Thurman, por ejemplo, o Greta Gerwig con Saoirse Ronan. Wes Anderson empieza a tener eso, pero empieza a consolidar una familia con los actores. Uno de ellos es Bill Murray. Claramente que Owen Wilson también, como lo nombré antes. Y no solamente Owen Wilson actúa, sino que también coescribe los guiones con él. Y es súper interesante porque eso se ve en el humor, se ve en los diálogos de ellos dos. Entonces empieza a consolidar esta familia de actores. Y esto se ve en las temáticas también. Wes Anderson tiene varios estilos a destacar. Uno de ellos son las historias y los personajes que parecen salir de otros tiempos. Es literalmente Wes Anderson también parece salir de otros tiempos. Uno lo ve en el set de filmación, está filmado, o sea, está vestido con un saco, un blazer, con ropa que decís, no, esto es de una feria americana. O sea, me siento muy identificada. Y los personajes también son así. Y para mí tiene sentido porque los artistas siempre son contemporáneos a su época. O sea, nacieron en esa época por algo. Y Wes Anderson tiene eso. Tiene eso que es vintage, tiene eso que es retro, en las películas también, en los decorados. Todas sus películas tienen un nombre, casi todas, que es una locación. Moonrise Kingdom, El Gran Hotel Budapest, todas hablan de un lugar, ¿no? Y esto habla mucho de él también. Siempre quiere estar destacando un lugar en particular. Claramente, como dije antes, él tiene su sello, que son los planos simétricos, los colores pasteles. Y eso para mí lo hace un gran director porque se hace destacar. Es único. Él tiene muchas influencias también, y esto no quiere decir que copia, sino que tiene muchas referencias a otras películas, lo cual lo hace uno más de nosotros. O sea, para mí Wes Anderson es uno de nosotros, que puede ser alguien que está estudiando diseño de imagen y sonido y la pegó porque le gusta el cine, porque sabe de cine, sabe de espacios para decorar, sabe de puesta en escena, sabe de colores, de fotografía. Y claramente le gusta eso y tenía un objetivo, que era, che, yo quiero hacer esto y lo voy a hacer, y la rompió. Y supo encontrar su camino. Y como dije, en las primeras 2 películas no sabía muy bien por dónde ir y está perfecto porque él no estaba estudiando cine, estaba empezando. Cuando encuentra ya su lugar, se hizo destacar. Ya tiene su pie y su lugar en lo que es la industria cinematográfica. Y claramente se codea con los grandes directores. O sea, es amigo de Scorsese, es amigo de Spielberg, es amigo de un montón de directores que nacimos y crecimos escuchando. Y me parece súper interesante que él tenga su sello. Y otra cosa que yo siempre me pongo a pensar de Wes Anderson es que él, como dije antes, es un artista que nació en el año que tenía que nacer y ser contemporáneo a esta época. Una época en la que estamos todo el tiempo con las redes sociales, con el celular, sacando fotos, tratando de que todo sea hermoso y simétrico. Y estoy segura de que Wes Anderson tiene algo en Tauro. Todavía no veis su carta astral, pero estoy muy segura porque no puede ser que ese hombre sea tan genio y esté pensando en cada detalle en particular. Entonces, creo que es muy interesante que sea contemporáneo a esta época, en donde estamos subiendo fotos en Instagram, en todos lados, posteando que todo esté ordenado y sea hermoso. Y tiene sentido porque él a mí me inspira e inspira a muchos otros que están estudiando cine o a mucha gente en decir, che, yo quiero hacer ese plano, yo quiero estar en ese fondo que es todo pastel y que esté todo simétrico. Y me parece súper interesante porque es accesible, porque lo podemos hacer. No vamos a hacer Wes Anderson, pero nos podemos inspirar en él. Y eso es increíble. Y por eso a veces cuando solamente decimos Wes Anderson es simetría, es un centro, o sea, es un plano que está centrado, un poco sí, un poco no, tiene muchas otras cosas. Por ejemplo, Wes Anderson en sus películas tiene una voz de narrador que está en casi todas sus historias.
Y eso me parece muy copado, porque hay alguien que te está introduciendo a su historia, a lo que él está contando. Y las historias, como dije antes, siempre hablan de varias cuestiones, de familias disfuncionales, de relaciones amorosas que no se pueden dar por algo, de niños que todavía son niños pero están creciendo y quieren ser adultos porque son muy inteligentes, y estas familias que no son típicas, no son las familias tipo, pero sí hay amor en eso, sí hay afecto en eso. Y para mí es lo que él formó con su cast, ¿no? Con sus actores que siempre están presentes. Como dije, Bill Murray, Owen Wilson, Tilda Swinton. Hay muchísimos que están con él y lo siguen porque aprecian ese cine. Y tratan de estas temáticas. Las familias disfuncionales que siempre se van repitiendo. Y a la vez también hay simbologías que aparecen en todas las películas. Siempre vamos a ver que hay unos binoculares, siempre vamos a ver que hay relojes, siempre vamos a ver que hay objetos que se repiten. Y eso me parece súper interesante, es como un easter egg que a mí me gusta descifrar en las películas de Wes. Es como que lo veo y digo, che, esto yo ya lo vi en Moonrise Kingdom. Y está bueno porque hace que todo tenga un sentido, que se repite, que sepamos qué quiere decir. Que digamos, bueno, acá se está por venir el final de una película, o acá está recién empezando el plot twist o el problema. Y eso es súper interesante, porque lo hace a través de lo que es el diseño de producción. Wes Anderson, como dije antes, empezó sin saber muy bien para dónde ir, y ya en la tercera película, que fue The Royal Tenenbaums, en realidad el segundo largometraje, es nominado como Mejor Guión Original. Lo cual me parece súper destacable, porque no muchos directores pueden lograr eso en su segundo largometraje, la verdad. Y él lo logró junto a Owen Wilson, porque se nota que pueden trabajar juntos y que les gusta. Y lograron llegar a los Oscars, que los premios Oscars son para nosotros, o para cualquiera que los ve, los premios más grandes. Claramente que existen festivales y pues es muy independiente también. Si bien es un cine super mainstream, porque es un cine comercial, se lo cataloga también como un cine medio indie, si se quiere, porque tiene esas cosas de, como dije, como medio vintage, y esas referencias a la Nouvelle Vague, si se quiere, como eso, ese cine francés, muy Godard. Y en la última película, que después vamos a hablar un poco más, se ve sobre todo esto. La última película de French Dispatch se ve este homenaje al periodismo, se ve esas referencias, esos planos como que van pasando muy rápido, si se quiere, o el traveling que va súper rápido. Se ve esto que él quiere homenajear. Y también, como comenté, no es que está copiando, es una referencia. Él lo que hace, al ser tan excéntrico y extravagante, es agarrar algo del pasado, lo trae al presente y lo convierte. O sea, hace que eso sea nuevo, le agrega algo, lo hace más comercial, lo hace que nosotros veámoslo y digamos, che, esto puede ser contemporáneo, eso lo puede filmar alguien ahora. Pero tiene como esa cuota de nostalgia que la verdad es que le agrega un plus a eso. Entonces, como estaba comentando, Wes Anderson logra llegar a los Oscars, y ya a partir de Royal Tenenbaums empieza como su carrera en las nominaciones. Y logra llegar también a que la nominen como mejor película, a Gran Hotel Budapest, que fue la que más nominaciones tuvo en su carrera cinematográfica, y es una de las películas, como dije, de Royal Tenenbaums tiene su esencia. De Gran Hotel Budapest para mí es una de las mejores pensadas, porque ya ahí se ve él en su esplendor. O sea, dijo, acá voy a darlo todo, voy a hacer yo, pero hay más. Y en The French Dispatch también pasa un poco lo mismo, porque él trata de homenajear estas cuestiones, trata de homenajear a alguien en particular, homenajear al cine en general. También algo que tiene muy interesante Wes es que, como tiene su cast conformado en su universo cinematográfico, también tiene a su gente que trabaja junto a él, en diseño de producción, en vestuario y en música. Y no es algo aparte, no es algo individual, sino que lo tenemos que tomar como un todo. La música de Wes Anderson, que la hace Alexander Desplat, es un músico que lo acompaña siempre y que es muy interesante porque lo que hace es mezclar canciones que capaz conocemos todos, medios de no sé, no diría pop, pero algo como rock, si se quiere, canciones conocidas, con canciones medio de orquesta. Y lo hace como súper entretenido, porque te hace
sumergirte en esa aventura que es la película de Wes Anderson. O sea, vos la estás viendo y estás viajando con él, literalmente. Y como dije también, al tener tantas nominaciones, claramente que lo nominaron por la música, porque te va contando el cine de él, te va contando la historia, te va contando el personaje, qué está transitando el personaje, qué le está pasando. Y al ser temáticas tan cotidianas, a veces es difícil contarlos de ese lado. Porque no estoy viendo una película de ciencia ficción, sino que estoy viendo una familia que no se llevan bien, que son raros, que son excéntricos, que no son del todo normales. Y es lo que él te quiere contar y habla un montón de él también como persona. O sea, yo flasheo que soy amiga de Wes Anderson cuando veo una película porque digo, che, o sea, siento que lo conozco, que entiendo lo que me está contando y me parece hermoso eso. Para mí las películas de Wes Anderson son eso, son una película de aventura, todas. Cualquiera que nombremos tiene esa cuota de tenemos que ir a hacer esto, tenemos que lograrlo, tiene un objetivo. Cualquier película, Moonrise Kingdom, son dos nenes que se están descubriendo, como dije también, que quieren ser adultos, que no lo son todavía, pero es una película de coming of age, ¿no? De eso, de encontrarse a uno mismo. No siempre va a hablar esto de que están solos, no es de soledad, sino que no se encuentran todavía, no encuentran para dónde ir. Y habla un montón de Wes, habla un montón de que empezó estudiando filosofía y no sabía para dónde ir. Y no se encontraba él en el cine, pero encontró su lugar. Y ahora es uno de los directores más conocidos, más mainstream, como dije. Sus películas para mí son una película comfort movie. Esas películas que las ves y estás cómodo y decís, che, esto lo quiero ver una y otra vez. Y son eso, claramente. Son historias que empatizamos con esas historias, como con los personajes. Los personajes están en un mundo que él creó su mundo, él creó el Gran Hotel Budapest con escenarios increíbles. Y cada personaje es un personaje que es medio, no sé si decirlo, medio como patético si se quiere, porque son personajes que no, de nuevo, que no se encuentran, que son bastante excéntricos, pero que uno puede empatizar, porque son tiernos, porque tienen esa niñez dentro y esa intención de lograr algo. Y a la vez tenemos un narrador, como conté también, ese narrador que te va contando la película, que te va introduciendo en ese mundo. Wes Anderson quiere mostrarte la vida cotidiana, quiere mostrarte eso, pero de una manera hermosa, con colores pasteles o colores en una paleta que tenga sentido. Wes también me parece muy interesante porque no se queda con lo cómodo. No es que él dice, bueno, pongo la cámara acá, dejo el plano centrado y ya. No, él también se la jugó al hacer animación, hizo películas de animación y no mucha gente, no muchos directores se animan a eso porque lleva mucho tiempo, la verdad. Hizo películas en stop motion, que es una técnica que te lleva muchísimo tiempo y no a todo el mundo le va a salir bien. Y él lo hizo y se animó y se arriesgó. Hizo 2 películas, Fantastic Mr. Fox y Isla de Perros. Son 2 películas increíbles, que aparte lo gracioso y lo interesante es que son animales que hablan. O sea, son literalmente animales que él le da vida. Que nosotros vemos una película animada y es como, bueno, sí, nos encanta, que yo todo bien, pero acá son animales que tienen problemas reales, que tienen problemas que podemos tener nosotros, que no se encuentran en el mundo, que no saben para dónde ir. En Fantastic Mr. Fox, el Mr. Fox, es un personaje súper excéntrico. O sea, tiene a su familia y tiene un motivo para lo que quiere hacer, pero es un personaje que lo podemos ver en cualquiera de sus otras películas. Isla de Perros también. Lo interesante es que tiene toda esta cultura oriental, que él investigó un montón y lo hace desde un lugar de respeto que está increíble y te muestra otros escenarios que quizás no conocemos tanto. Y claramente las voces de esos personajes son todo el cast que estuve contando antes, que él trabaja y vive con ellos casi siempre. Y me parece hermoso, porque hasta en esas películas lo acompañan a él. Entonces, creo que ahí eso es lo que hace destacable a Wes Anderson como un director. No solamente tiene un sello en lo que es la industria de películas, sino que también en películas animadas. Como dije, te muestra la vida cotidiana. Wes Anderson hace eso, hace que uno se meta en esas películas. En la última película, para hablar un poco de su último estreno, que es The French Dispatch,
Fue una película que se tuvo que aplazar el estreno por todo lo que pasó con la pandemia y todo el mundo estaba intentando saber de qué se trataba porque él no contaba mucho, sino que él te decía, bueno, esto se trata de un homenaje al periodismo, un homenaje a lo que puede ser el New York Times o los diarios, los periódicos más conocidos si se quiere, pero él no te decía demasiado. Y no podíamos tampoco conocer de qué se trataba porque no se había estrenado en ningún lado. Esta película a mí particularmente me encantó, me parece que es una película también de nuevo que tiene la esencia de él, pero él apuesta mucho más acá. Él acá es otra cuestión de Wes Anderson. ¿Por qué? Porque habla de lo que es el periódico, como dije antes, un diario, un homenaje al periodismo en general, pero son varias historias. Entonces lo que te hace es contar el pasado y contar el presente de un lugar en donde muchos escritores y muchos periodistas se juntan a contar historias, que es básicamente lo que hace él con las películas, lo cual me parece súper copado, porque él se pone en ese lugar de te voy a contar esto desde afuera, pero es lo que hago yo, o sea, yo te cuento historias cotidianas. Y cada personaje acá, con actores increíbles, un cast de lujo realmente, hace eso, te cuenta eso. Entonces, para ir cerrando un poco, para ir ya finalizando con Wes Anderson, creo que si no conocen el cine de él, está bueno introducirse, está bueno conocerlo. Claramente todos los escuchamos de oído. Pero es, como dije antes, y como lo relaciono, medio Marvel. O sea, tenés que verlas. No hay un orden, claramente. Uno lo puede elegir. Para mí, la película introductoria a Wes Anderson es de Royal Tenenbaums o Moonrise Kingdom. Pueden empezar por ahí. Porque son películas que no se te hacen pesadas, porque a veces las historias de él son un poco intensas, pueden ser un poco abrumadoras, porque al ser cotidianas uno las ve como más cercanas a uno mismo, ¿no? Uno ve como ese personaje está sufriendo o está sintiendo demasiado, entonces creo que está bueno empezar por una que sea del todo light si se quiere, y Moonrise Kingdom tiene eso. Es súper divertida aparte, muy graciosa. Y algo que comenté es que tiene un humor totalmente sarcástico. Y eso está buenísimo, porque vos lo ves y te reís, pero a la vez también estás diciendo, che, no sé si me debería reír en esto o no. Y está bueno entenderlo desde ese lado. Entonces Wes Anderson para mí es eso. Es una carta de amor al cine, totalmente, como dije, es uno de nosotros. O sea, tranquilamente puede ser un profesor nuestro ahora, o en su momento un compañero de cine que está estudiando cine, que está viendo cómo hacerse su lugar en el mundo. Él la pegó porque supo encontrar su lugar. Y Wes Anderson es eso, habla de la vida cotidiana, te hace entrar en una aventura, te hace mostrarte la vida de una manera hermosa. Y no siempre va a ser todo bueno, él no te dice, che, esto es todo pastel, la vida es hermosa. No, él no va por ahí. Si vas a ver una película esperando eso, no. Él te muestra lo bueno y te muestra lo malo desde un lugar hermoso, ¿sí? Desde un lugar lindo visualmente, porque es lo que él ve. Él romantiza eso, él romantiza la vida y te dice, esta es la vida, pero puede ser buena y puede ser mala, a través de personajes que son para nada perfectos, para nada. Es más, hay veces que decís, no puede ser real este personaje, o sea, es bastante patético, y sí, él te dice eso, pero a la vez eso es lo hermoso. Él quiere que seas consciente de lo que estás viviendo a través de esa manera visual hermosa. Así que no nos quedemos con que Wes Anderson es solamente un plano centrado y simétrico. Lo es, claramente, pero es mucho más que eso. Así que, de nuevo, vayan a ver sus películas, vayan a ver The French Dispatch, vayan a meterse en ese mundo cinematográfico de Wes Anderson porque es sumamente hermoso. Y nada, eso es todo por hoy. Espero que les haya gustado este episodio. Mi Instagram es sabri.mere y van a seguir escuchando, continuar viendo en Radio Habla en Vivo. Pueden seguir en Instagram, chusmear todo lo que hay, todo el contenido, porque se vienen muchas cosas interesantes de cine, series, entretenimiento. Así que espero que les haya gustado y muchas gracias.